En este video, cosas que debes de saber antes de iniciar un segundo negocio. Fíjense amigos que a las personas que iniciamos varios negocios nos llaman emprendedores en serie, serial entrepreneurs. Es una característica, sobre todo cuando uno tiene una cierta edad, de querer iniciar más cosas. Esto es complicado porque uno tiene que saber administrar muy bien su tiempo, administrar los dineros y los negocios y administrar al personal. Iniciar un segundo negocio puede ser una gran oportunidad porque ya tienes idea de negocios, pero también puede ser un gran problema porque no tienes idea en el segundo negocio. Hace poco conocí una persona que tenía operaciones de reciclaje, hacían reciclaje de plásticos y lo convertían en plástico y decidió poner una cafetería. Lo que me llamó la atención es que ninguno de los dos negocios tenían nada que ver y el señor tuvo que empezar desde cero el segundo negocio. Ahora, ¿le fue bien? Claro que le fue bien, porque tenía habilidades que había adquirido, sobre todo directivas, del primer negocio que aplicó al segundo negocio. Obviamente tuvo que aprender a usar máquina de café, tuvo que aprender cómo administrar la cafetería, cómo hacer un inventario de insumos, cómo manejar las quejas y todas las cosas que se requieren cuando uno inicia una cafetería. Pero lo cierto es que si tienes un negocio y quieres abrir un segundo negocio, se trasladan tus habilidades. Pero en esta ocasión, 6 cosas que debes de tomar en cuenta si vas a abrir ese segundo negocio. Primero, hay una curva de aprendizaje. Todos tenemos que aprender cosas nuevas. Un fotógrafo que pone otro negocio debe de aprender contabilidad. Un mercadólogo o vendedor que pone una papelería debe de aprender de inventarios. Cuando se abre otro negocio, usualmente suele ser diferente. Pero si quieres un negocio similar, puede ser también el caso y la curva de aprendizaje, es decir, el tiempo que te va a tomar aprender puede ser más pequeño. Un ejemplo de ello es que hace algún tiempo recuerdo que asesoré a unos clientes que iban a iniciar una pizzería y ya tenían una pollería exitosa. La pollería era del papá y la pizzería iba a ser de los hijos. Obviamente ellos ya conocían el negocio de la comida, pero a la hora de tener un segundo negocio fue complicado el obtener la receta de las pizzas, la consistencia, aprender a manejar el horno y todo lo que implica un negocio de pizzas. Pero ciertamente fue más fácil que si hubieran puesto un negocio totalmente distinto. La segunda cosa que debes de saber es que va a haber nuevos problemas que nunca antes habías visto y que nunca antes se habían suscitado. Por ejemplo, cuando yo empecé el segundo negocio de eventos, tenemos un negocio de eventos empresariales, recuerdo que me di cuenta que el vehículo, había que tener un vehículo adecuado, me di cuenta de cómo hacer logística, tuve que aprender a cotizar diferente, tuvimos que aprender a contratar personal diferente, en fin, fue una serie de cosas que tuvimos que aprender a lo largo de ese tiempo y nos fuimos capacitando poco a poco para hacerlo. Pero ciertamente cuando vas a poner tu segundo negocio vas a tener nuevos problemas. 3. Puedes complementar también los dos negocios, sobre todo si vas a empezar el proyecto de ese segundo negocio, puedes pensar que sea complementario. Si ya tienes un negocio de churros, le puedes poner crepas. Si tienes un negocio de café, puedes meter bebidas frías. Si tienes una heladería, puedes poner café. Usualmente esos negocios complementarios ayudan mucho, porque en tiempo de frío vendes café, en tiempo de calor vendes helados. Esto pasa mucho en lugares muy extremos, como el caso, por ejemplo, del norte de México, en donde podemos estar a -3 grados un día y a los 15 días podemos estar a 38 grados. Una heladería con cafetería puede ser una gran idea en ese tipo de negocios. 4. Cuando tienes un segundo negocio vas a tener más personal y esto requiere que tengas más habilidades directivas. Mientras más gente tienes a tu cargo, mejor tienes que seleccionar a tu personal y mejores habilidades directivas deberías de tener. Por lo tanto, debes
de adquirir más liderazgo, más habilidades, mejores habilidades de delegación, mejores habilidades de contratación, mejores habilidades de recursos humanos, porque eso te va a permitir que el negocio se maneje un poco más, digamos, independiente a ti. 5. Deberás de poner más controles y deberás de tener más manuales, porque a medida que tienes más negocios, debes de saberlos controlar mientras tú no estás ahí. Cuando tienes 2 negocios, puedes estar en uno o puedes estar en otro. Mucha gente dice que uno no se quiere acabar como el perro de las 2 tortas. Para la gente que nos ve en el extranjero, esta leyenda del perro de las 2 tortas tiene que ver con que un perrito llevaba un sándwich. En México no le llamamos torta de cumpleaños, le llamamos pastel, y la torta le llamamos a una especie de sándwich. Ese sándwich lo llevaba el perro en la boca y se vio al espejo, y al quererse comer la otra torta, soltó la primera torta y entonces no se quedó con ninguna y perdió ese sándwich, esa torta. Y eso es lo que nos pasa cuando tenemos 2 negocios. Usualmente dejamos uno para controlar el otro. Si no tienes los controles adecuados o no sabes implementar los controles financieros y de recursos humanos, vas a tener problemas con el primero, vas a abandonar a tu primer negocio o no vas a poder con el segundo negocio. Hace poco me tocó conocer a un arquitecto que tiene una serie de obras para el gobierno, que se metió a hacer su restaurante, y obviamente le ha costado mucho trabajo tener un restaurante por razones de que no tenía ese conocimiento de los controles. Y la sexta cosa que debes de saber antes de iniciar tu segundo negocio es saber cuál es el personal correcto a contratar. Recuerdo una persona que tenía una empresa logística y que decidió poner su segundo negocio de eventos. Y me acuerdo que él había contratado choferes y personal operativo. Cuando empieza su negocio de eventos, él sabía cómo manejar todos los transportes, pero no sabía cómo vender una experiencia de eventos. Entonces contrató mal los primeros 3 años al personal y el negocio de eventos no prosperaba, hasta que empezó a cambiar la contratación, porque inclusive dentro del mismo negocio no es lo mismo que contratas tú de recursos humanos que de marketing, que de administración. Son personas totalmente distintas, pero en el caso de tu segundo negocio también vas a tener que aprender a contratar nuevo personal. Bueno, pues estas son algunas de las experiencias que me ha tocado vivir en carne propia al iniciar un segundo, un tercer negocio. Sobre todo si inicias en otras ciudades también es un problema, pero 100 Negocios está ahí para poderte ayudar. Tenemos muchas asesorías y consultorías para ayudarte a costear, para ayudarte a decidir tus ideas de negocios, para ayudarte a administrar tu negocio, para que controles correctamente a tu personal. Vas a ver cómo te va a ayudar. Tenemos una cartera de cursos grandísima. Déjanos tu WhatsApp o tu correo electrónico para enviarte todo nuestro catálogo de cursos con los temarios, y nos vemos en una próxima ocasión aquí en 100 Negocios, el canal para los empresarios y los emprendedores exitosos.